Muy buenas noches, hermanos. Qué bendición y qué alegría es poder estar nuevamente en este tiempo de estudio bíblico virtual de mitad de semana. Ya es una costumbre para nosotros, después que inició este mundo en pandemia, vernos a través de la señal de ivosama.org. Sean bienvenidos también aquellos amigos de otras comunidades y de otros países que se dan cita en horario pues de hoy miércoles por la noche, o también diferido, o sea, que lo pueden ver o que ven este espacio en otro momento del día. Bienvenidos sean a este tiempo. Hoy tenemos con nosotros al hermano Samuel Vargas. Él estará trayendo la palabra de Dios en esta noche. Y yo quiero, antes de entregarle a Samuel, pues orar, presentarle a él, presentarnos a nosotros y tener esta lectura para invitar a todos a tener un tiempo de cánticos ante nuestro Señor Todopoderoso. Voy a leer una porción, luego voy a orar y luego les invito a que cantemos juntos al Señor. Dice el Salmo 145, te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días, sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Nadie puede medir la grandeza del Señor. Y vamos a orar para luego cantar de esa grandeza de nuestro Dios Todopoderoso. Señor, gracias. Gracias por lo bueno que eres para con nosotros. Usa a Samuel en esta noche. Usa esta transmisión para edificar nuestras vidas. Y gracias porque tu pueblo puede darse cita a través de diferentes partes del mundo para ser edificados por tu palabra. Bendícenos, te alabamos y te exaltamos. Te damos gracias por esta noche. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, alabemos la grandeza de nuestro Señor Todopoderoso. Amén. Hoy que hacemos un alto, ¿podemos cantar todos? volvemos la vista tiempo pasado y nos asombramos por lo que tú has hecho y nos alegramos por tu salvación. Alza tu voz, iglesia. Hoy de tu fiel cuidado, enviados al mundo, ¿qué haremos? te damos la gloria, te damos las gracias, te reconocemos sabiendo que tuyo es todo el honor. Señor, te adoramos, nos faltan palabras para esta canción. Señor, te adoramos, ven, sigue cambiando nuestro corazón. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Lo cantamos? Hoy que hacemos un alto, alzamos la vista. ¿A dónde, iglesia? Hacia lo que viene. Estamos seguros que habrás de guiarnos. Atentos, confiando en tu gracia, en tu dirección. Señor, te adoramos, nos faltan palabras para esta canción.
nuestro corazón. Señor, te adoramos, nos ha cautivado tu inmensa bondad, nos ha enamorado, tu amor infinito, tu fidelidad, tu fidelidad, tu fidelidad, mi Padre. Todos decimos, tu fidelidad. ¿Y cómo no decir ahí mismo? Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo, nada me falta. Todo provees, grande Señor es tu fidelidad. Una vez más. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor, grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. Buenas noches, amados hermanos de nuestra iglesia Ivo. Muchas bendiciones para todos ustedes, los que están ahora desde sus hogares y los que están sintonizándonos a través de la página web. Queremos en esta noche ponernos en las manos de Dios para iniciar este breve estudio sobre un tema que en la vida de los creyentes ocasiona ciertas contradicciones. Y me refiero al tema de descansar en las manos de Dios con humildad. Descansar en las manos de Dios con humildad. ¿Qué tan difícil para nosotros como creyentes, hijos de Dios, nos es descansar en las manos de Dios frente a las dificultades? Oremos. Buen Dios y Padre, estamos agradecidos por tu gran amor. Gracias porque tú nos has cuidado, nos has protegido y quieres, Señor, siempre lo mejor para nosotros, independientemente de nosotros mismos y de nuestras actitudes. Tú siempre nos moldeas conforme a tu propósito. Ayúdanos a entender cuál es el propósito de todo cuanto nos ocurre en la vida para poder, Señor, vivir de acuerdo a tus preceptos. Ahora usa tu palabra para que pueda, Señor, redarguir en los corazones de cada uno de nosotros. Quita de mí cualquier situación humana que perturbe la verdadera ilustración y el mensaje de tu palabra. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Como decíamos, el tema de descansar en las manos de Dios nos es muy complejo. Es tan difícil a veces llegar a la conclusión de que al creyente le lleguen situaciones difíciles, que al creyente le lleguen necesidades, que al creyente le lleguen enfermedades, a veces catastróficas, que le lleguen en ciertos momentos clímax y crisis de gran envergadura que uno dice, bueno, pero si yo soy hijo de Dios, ¿cómo es posible que a mí, o preguntamos, ¿por qué a mí me suceden estas cosas? Pero la realidad es la siguiente: nosotros todos inmediatamente conocemos al Señor, tenemos conflicto con nuestro propio yo,
conflicto con el enemigo de las almas, que es Satanás. Así como se oye. Entonces, si el cristiano no es objeto de situaciones difíciles, de complicaciones en la vida, entonces habría que eliminar de su palabra el libro, por ejemplo, de Job. Job era un hombre que ninguno de nosotros quizá pudiera llegar a esa estatura de fe y de fidelidad de Job. Job era un hombre justo y fiel. Sin embargo, vemos todo lo que ocurrió en su vida, siendo aún él una persona consagrada a Dios, y cómo Dios permitió esas situaciones, pero para glorificarse. Y precisamente el libro de Job, aunque no es nuestro tema, principalmente en esta noche, lo que vemos allá es, siempre la gente busca en Job las crisis de Job, las calamidades de Job, pero ahí lo que vemos en ese libro es la soberanía de Dios, sobre todo. Entonces, vamos a basar nuestro estudio en esta noche sobre Primera de Pedro, que es la primera carta o epístola del apóstol Pedro a una comunidad de creyentes. Y está en Primera de Pedro capítulo 5, 6 y 7. Esos dos versículos serán la lectura central de nuestro estudio. Y dice así, leemos: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillaos pues sobre esa poderosa mano de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es maravilloso pensar quién escribió esto. Y el apóstol Pedro, que es uno de los personajes más conflictivos y más contradictorios en su inicio en cuanto al estar cerca del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, verlo ahora diciendo este tipo de cosas, ver recomendando recetas de tranquilidad, ver a Pedro recomendando antídotos para la ansiedad, es algo que uno puede ver realmente la mano de Dios obrando. Porque lo que hemos visto de Pedro, ese Pedro anterior cuando estaba con Jesús, era el Pedro imperactivo, era el Pedro no paciente, era el Pedro falto de fe. Recuerden cuando estaba caminando sobre las aguas y el Señor y Jesús le dijo que venga a él, y entonces dudó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando vimos a Pedro que en su momento fueron a apresar al maestro, inmediatamente sacó una espada y hirió a un soldado. Es decir, no es el mismo Pedro que podemos ahora ver en esta carta, en esta epístola que él escribe a los creyentes. Entonces, esto nos da a nosotros la esperanza del ejemplo transformador del Evangelio. Es decir, el Evangelio, todo aquel que tiene exposición y se expone a él, sale con una transformación. O sale realmente definido para irse a una condenación, o inmediatamente es confrontado para recibir la gracia de Dios. Y todo el que tuvo contacto, recordamos las grandes exhortaciones que nos emitió nuestro pastor Otto Sánchez cuando hablaba de conversaciones con Jesucristo. Todos los personajes que tuvieron conversación, que tuvieron contacto con Jesucristo, fueron transformados. Algunos no hicieron caso y obviamente corrieron sus propias consecuencias. Ahora bien, para poder comprender cualquier mensaje, cualquier narración, cualquier lectura de las Escrituras, es bueno conocer el contexto en que se escribió ese
esa narración o esa escritura. En efecto, la primera carta de Pedro fue escrita por Pedro a un grupo de creyentes que estaba en lo que se le llama el Asia Menor. Eran unas iglesias que estaban ahí en el Asia Menor, que hoy se conoce esa región como Turquía. Entonces, y estuvo acompañado de dos personajes, de Silvano, que se conoce, como algunos autores dicen que es Silas, que estuvo también acompañando a Pablo, y estuvo acompañado de Juan Marcos. Juan Marcos, aquel joven sobrino de Bernabé, del cual fue objeto o produjo una discusión entre Bernabé y Pablo, en algún momento por algún desplante que Juan Marcos quizás en su idilio juvenil no pudo cumplir, y entonces dejó plantado, como decimos los dominicanos, a Pablo, y Pablo tuvo algún disgusto con él. Sin embargo, Juan Marcos se reivindica, y algunos dicen que el libro de Marcos pudo haber sido también escrito por Juan Marcos. Pero lo que queremos enfatizar es que el apóstol Pedro se hace acompañar, y eso lo vemos en ese versículo 14 de este capítulo 5 de Primera de Pedro, donde él habla de con quién se tuvo acompañado. Parece que Silvano era una persona un hermano colaborador en las epístolas del apóstol Pedro. Entonces, se lo escribe a ese grupo de creyentes de Asia Menor, como decíamos. Entonces, ¿cómo estaba esa situación? ¿Por qué Pedro amonesta o le envía esta carta, esta epístola a los creyentes de el Asia Menor? Se lo envía precisamente en un estatus o un estado de sitio cuando estaba la iglesia sufriendo por grandes persecuciones, por grandes calamidades. Se cree que en esta persecución fue en el tiempo de Nerón, hacia el año 64 de la era cristiana, cuando Nerón, que fue uno de los emperadores más sanguinarios del Imperio Romano, y ya hemos oído de lo que hacía Nerón con los creyentes, hacía hoguera, hacía antorcha humana, lo llevaba al circo para que sean comidos por los leones, lo ponía a pelear unos con otros como gladiadores para que las personas entonces disfrutaran de ese, entre comillas, de ese show. Es un circo. Y Nerón entonces perseguía a los cristianos. Nerón, ya conocemos la historia de que incendió Roma para provocar que se acusara a los cristianos de ese evento, pero todos nosotros sabemos las maquinaciones y la perversidad de Nerón. Entonces, en ese contexto es que el apóstol Pedro escribe a estos creyentes a esas iglesias del Asia Menor. Entonces, Roma en ese momento estaba fortalecida, aunque fue una ciudad con un imperio fuerte. Recuerden que duró más de 800 años. Cualquiera pensaría que no iba a sucumbir nunca este imperio. Sin embargo, vemos cómo luego para el año 410 ellos sucumben ante las tribus germánicas cuando estaban ya muertos, muriendo de hambre. Es decir, que el imperio y el poderío de todos los tiempos es el imperio de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Roma había impuesto la famosa Pax Romana, que era la unidad en toda la cuenca del Mediterráneo ante los romanos. El Mediterráneo estaba lleno de piratas. Antes de ellos, de los romanos, estaba lleno de piratas, había mucha violencia, mucha inseguridad, pero cuando llegó Roma,
todo esto fue raído de ese evento, y ellos entonces tomaron el Mediterráneo, tomaron el mar Mediterráneo y le llamaron al mar el mar Nostro, es decir, es nuestro mar, es decir, nosotros tenemos control ya de todo. Es decir, vino esa tranquilidad de esa violencia y de esas perturbaciones, pero también vino con un combo agrandado. También, a pesar de que vino una unidad política, una unidad religiosa, también vino la mano de hierro. Y esa era la vida bajo el Imperio Romano, bajo el cual el apóstol Pedro escribe estas palabras o esta epístola. Ellos tenían, los romanos tenían un sistema sincretista, un sistema absolutista. Ellos creían que eran los salvadores del mundo, entonces los saludos eran salve César, es decir, con esto querían decir que todo lo que un ciudadano romano tenía era porque César se lo había dado. Entonces, parecía que el dominio de Roma era para siempre. Pero dice Pedro, no, la gloria y el dominio es del Señor y es para siempre, no es para nadie más. Su reino de justicia es universal y su dominio es de mar a mar. El apóstol Pedro entonces nos deja ese legado a través de esa carta. Entonces inicia dando una esperanza, dando una advertencia, una alerta sobre cómo debería de comportarse cada uno de los creyentes bajo de ese imperio, bajo de esa situación. Pedro les recuerda a los cristianos que ellos han experimentado un nuevo nacimiento cuando pusieron su esperanza en Jesús, y que de hecho han nacido de nuevo porque Cristo resucitó de los muertos. Ahora también tenemos una esperanza viva, tal y como lo expresa en 1 de Pedro capítulo 1, 3. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Esta observación es muy grata y es muy afortunada cuando Pedro la hace a esos creyentes. Recuerden que estamos hablando de que estaban en una persecución donde iban a ser encarcelados y muertos a causa de predicar el Evangelio. Y Pedro le dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y cuando habla de la mano de Dios, Pedro está haciendo aquí un eco de lo que estableció el Señor como mano de Dios frente al Éxodo. La mano de Dios que estaba frente al faraón, la mano de Dios que cuidó a los hebreos en el desierto por tantos años, esa mano de Dios que le dio sustento, que le dio el maná, esa mano de Dios que preservó a cada uno de ellos. Esa mano de Dios es a la que Pedro alude cuando dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Entonces nosotros debemos de ser cautos y pensar en que cualquier situación y conflicto que nos llegue a nosotros no nos llega por improviso, no nos llega salvo algunas situaciones que sea provocada, sino que el Señor está en control y que el Señor está bajo su soberanía. Y bajo esa misma soberanía, Dios permite las calamidades con un propósito en nuestras vidas. Y nuestra intención es que en esta noche podamos reflexionar y pensar en que las situaciones difíciles por las cuales tú estás pasando en el día de hoy, por la situación de enfermedad que estás pasando, por la calamidad que te ha llegado por tu trabajo, por el desempleo, por la situación que estás viviendo en tu matrimonio, por esa situación que estás
viviendo con tus hijos, el Señor está en control de todo. Ahora, Él provoca o produce, permite esto para que nosotros nos humillemos bajo su poderosa mano. Y ese es el mensaje. Ese es el mensaje de tranquilidad que Pedro quiere transmitirle a sus lectores de los creyentes que están en el Asia Menor. Pedro les recuerda que son parte de una familia, la familia de Dios. Pedro también le dice que tenemos una nueva identidad. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, entre otras cosas. También que hemos sido llamados a vivir para Jesús y vivir una vida distinta en una sociedad de conflicto, con valores distintos a los de la sociedad, con percepciones distintas de las situaciones y de las calamidades que nos suceden. La diferencia no es que nosotros no pasemos por dificultades como lo que pasan los demás, las personas no creyentes. No, la diferencia es que cuando nos llega la prueba, cuando nos llega la dificultad, cuando nos llega la enfermedad, por ejemplo, nosotros tenemos una normativa, un enfoque, un lente diferente para ver las cosas. Y de eso se trata. Es que el amor que Dios ha puesto en nosotros, esa paz y esa tranquilidad, es lo que nos permite a nosotros descansar en sus manos. También Pedro les recuerda que son todas estas pruebas que nos llegan, son un testimonio de la gracia de Dios, y que la dificultad y las situaciones que nos llegan van a ser un ejemplo para aquellos que no conocen a Dios y que están en desesperanza. Que Dios nos permita en este primer ciclo reflexionar sobre esa gran misión que nosotros tenemos de llevar el ejemplo, llevar el testimonio vivo de nuestro Señor Jesucristo, llevarlo a través de nuestras vidas y de nuestra conducta. Este es el primer set. Vamos a tener unos anuncios y unas alabanzas y volvemos en breves minutos. Dios le bendiga. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Sale el sol, un nuevo día es tiempo de adorarte otra vez. Borraste mis pecados, me libraste de la muerte. Quiero alabar hasta que caiga el sol. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, iglesia. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Lento para irarte y grande en amor. Su nombre es grande y tierno es tu ser, por lo que eres y por lo que harás. Muchas razones para alabar. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Una vez más. Y alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos.
démosle. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Con todo nuestro ser, iglesia, demos gracias y gloria a Dios. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. Con su sangre me ha lavado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. Una vez más, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. Y con su sangre me ha lavado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí, hizo en mí. Hizo en mí. De nuevo de vuelta, hermanos, con esta segunda parte de este estudio sobre el llamado que nos hace el apóstol Pedro sobre descansar en las manos de Dios con humildad. Y es bueno entender esta última parte de que es con humildad, porque nosotros, como entendemos que Dios nos ha salvado, somos hijos de Él. En muchos de los movimientos pseudocristianos y de muchas de nuestras iglesias cercanas hemos oído que hay personas que no resisten a tener dificultades y a tener carencias, a tener precariedades. No, ellos no resisten eso, entonces sale el orgullo y no actúan frente a esas dificultades y a esas calamidades con humildad. Y es un concepto muy errado que tienen ese tipo de personas, porque si algo es evidente en la vida de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es que vino con humildad desde su nacimiento, desde su vida por completo. Vimos que fue manso y humilde en todo. Incluso fue despojado de su vida, fue despojado de su prestigio en su momento, humanamente hablando, pero Él le pagó a ellos con amor, con humildad. Fue capaz de amar a sus enemigos. Entonces nosotros tenemos que tener claro de que cuando nos llegue una prueba, una situación, hay que asumirla con humildad, como siervo de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él está bajo control de todo cuanto nos sucede, y que nada nos ocurre por casualidad, sino que la soberanía, que es ese atributo que Dios tiene de hacer y cumplir el propósito en ti y en mí, en nuestra vida, cuando Él quiera y cuando Él entienda. De eso se trata la soberanía de Dios. Entonces nosotros debemos de tener la humildad suficiente para ir ante su trono de gracia y darle gracias a Dios por todo lo que nos está sucediendo, porque estamos en sus manos. Y eso no puede ser una quimera, eso tiene que ser algo real. Tiene que ser patente en nuestra vida para que ese testimonio de cristianos fieles y que Dios
está con nosotros en todo momento, sea patente o patético en la vida de nosotros como creyentes y que refleje a los demás que no conocen al Señor, para que ellos vean que el que está en el Señor tiene esperanza, independientemente de las pruebas y de las faltas que cometa o las situaciones que acongojen su vida, las bajas que tengamos cuando se nos va un pariente, un familiar, un amigo, cómo el Señor suple ese aliento, ese confortamiento, esa confortación a nuestras vidas. Cómo el Señor nos da esa paz, que es lo que el apóstol Pedro quiso expresar. Pedro alude al Salmo 55, posiblemente al Salmo 55, 22, cuando dice: echa sobre el Eterno tu carga y Él te sustentará, no te dejará para siempre, y no dejará para siempre al caído, no dejará para siempre caído al justo, es lo que quiere decir, nunca dejará para siempre al caído al justo. Debemos entender que todo lo cuanto sucede en nuestras vidas, como dificultades, como situaciones de precariedades, como hemos dicho, es temporal, temporal a la luz de la eternidad, a la luz de ese gran tiempo por siempre que vamos a vivir con el Señor. Lo considera como algo pasajero, y esa es la vida, algo que pasa. Entonces valoremos más ese tesoro de la vida eterna que nos va a permitir por siempre vivir al lado del Señor, que pasar estos años frustrándonos y perturbándonos con las situaciones que este sistema anticristiano nos permea y tiene alrededor nuestro, y nunca nos desenfoquemos de la poderosa mano de Dios y de sus preceptos. Nunca nos desenfoquemos cuando nos lleguen este tipo de situaciones. Confiemos en Dios. Y quiero ahora hablar un poquito sobre esa ansiedad. Cuando dice: traiga vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, nosotros debemos de tener claro que la ansiedad es algo que ha dañado o que nos daña a diario en nuestras vidas. Cuando estamos ansiosos, tenemos desasosiego, no nos enfocamos en nuestros propósitos, en nuestros proyectos. Y por cierto, el pastor Otto Sánchez en uno de sus libros dice algo muy importante que quiero citar. Dice: la razón fundamental para ahuyentar toda ansiedad de nuestras vidas por motivo de salud o cualquier situación es estar confiado en Dios y su soberanía. Magnífica frase. La razón fundamental para ahuyentar toda ansiedad de nuestras vidas por motivo de salud o por cualquier situación es estar confiados en Dios y su soberanía. Tremenda palabra de nuestro pastor. Y definitivamente cuando el apóstol Pedro habla de que humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él nos exaltará a su tiempo, es precisamente aludiendo a que en el tiempo de esa redención nosotros vamos a tener por siempre la restauración de este cuerpo corruptible, la restauración de nuestro ser, de nuestra vida. Y a eso es que el apóstol Pedro está llamando. Nunca dejemos de descansar en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y en este tiempo de pandemia, donde la pandemia del COVID-19 ha hecho estragos en el mundo entero, nos nutrimos de algunas estadísticas que la OMS ha realizado a más de 130 países
y dice que el 93% de los sistemas de salud han colapsado por el tema de las situaciones de salud mental, es decir, que está trastornando la mente. Y sería lamentable que creyentes estemos dentro de esas estadísticas cuando tenemos este gran tesoro de resguardarnos y respaldar nuestra fe y nuestras situaciones en las manos de Dios. Cuando tenemos el tesoro de la advertencia firme de descansar en las manos de Dios. Sería increíble que nosotros estemos pasando por esta situación de depresión. Entonces, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, aseguró que actualmente hay una crisis de salud mental sin precedente en América Latina. Producto también del hacinamiento, producto de las drogas, producto del alcohol, durante este periodo de restricción de movilidad. La gente se ha guarecido en esos sucedáneos, el alcohol, las drogas, cualquier tipo de vicios, tratando de mitigar esa ansiedad. Qué bueno que el Señor nos provee a nosotros de estas herramientas para no desenfocarnos en este proceso. Y realmente hay un autor, Paul David Tripp, en su libro Instrumentos en las manos del Redentor, que dice que la Biblia no presenta el sufrimiento como un obstáculo para nuestra redención, sino como una herramienta que Dios usa para llevar a cabo su propósito redentor en nosotros. Dios declara en su palabra que Él está en control de todo cuanto ocurre, hasta cuanto ocurren las calamidades por diversos fenómenos atmosféricos en la tierra. Dios se hace también responsable de todo. Lo que pasa es que Dios revela que Él dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, o sea, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. De ahí entonces tenemos el legado maravilloso que nos deja el apóstol Pablo cuando dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. No es tomar la primera parte que la gente coloquialmente ya dice, ¿no? Todo obra para bien. Todo obra para bien. No todo obra para bien. Todo obra para bien para aquellos conforme a su propósito han sido llamados. Y esto es la gran diferencia de los no creyentes a nosotros como creyentes. Finalmente, el apóstol Pedro está dando la recomendación, está dando el antídoto para descansar en las manos de Dios de la manera siguiente. Tenemos que identificar que nuestra lucha es espiritual, nuestra lucha es real contra el enemigo de la vida que es Satanás. Y Él nos quiere dejar dicho a nosotros, cuando Él dice que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, lo que quiere decir es que Satanás no es neutral. Satanás tiene un propósito de destruir, no es neutral. No creamos que Satanás va a compadecerse de ti o de mí. No, su propósito, aunque tú seas buena persona, buen creyente, eso lo enfada. Él nunca va a ser neutro, él va a ser siempre tenaz y va a buscar la forma de antagónicamente tratar de llevarte al piso, a la lona, para caer y entonces, irónicamente, allá reírse de nosotros. Jamás nosotros podemos permitir que Satanás pueda hacer
a ser añicos de nuestra vida como creyentes. Nosotros cuando llegue la dificultad, cuando llegue la situación difícil, cuando llegue la enfermedad, en el nombre de Jesús, con humildad, recibirla, porque Él está en cuidado de nosotros. Y es el llamado que el apóstol Pedro está haciendo. Humillaos pues sobre la poderosa mano de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque en su tiempo Él nos dará la redención. No es tampoco asumir el criterio, si se quiere, hasta de orgullo, de prepotencia, cuando oímos que no recibo, yo declaro que no me va a dar esa enfermedad, yo no permito que esto llegue. No podemos decir así, jamás, porque Job no dijo así, y Job era un hombre justo, muy cercano a Dios, por cierto. Y cuando Dios tocó su cuerpo, sus bienes, su familia, Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito para siempre. Porque desnudo vine a esta tierra y desnudo me iré. No tengamos nosotros esa prepotencia de decir que no recibimos las enfermedades. No, jamás. Sino que tengamos la humildad de, cuando nos llegue una situación difícil, reconozcamos que el Señor nos quiere dar propósito con ella. El Señor quiere humildad en nuestras vidas. El Señor quiere moldearnos conforme a su propósito, conforme a su carácter. Él, como alfarero, y aquí imagen del alfarero que está en el libro de Jeremías 18, dice que cuando llegué y vi al alfarero, vi que hacía una figura y la figura se le echó a perder al alfarero, pero el alfarero volvió y recolectó de nuevo los añicos que habían quedado y volvió y formó una vasija, la vasija que Él quiere. Eso es lo que Él quiere de nosotros, nuestro Dios. Nuestro Dios quiere que nosotros nos entreguemos en sus manos y Él mordee, no conforme a lo que yo quisiera, porque engañoso es el corazón de todos nosotros. Si nosotros nos dejáramos, si Dios nos dejara que mordear nuestro corazón conforme a nuestros deleites y deseos en nuestra vida, sería fatal, terrible situación. Entonces, entreguémonos en sus manos para que Él tenga cuidado de nosotros, para que Él nos cuide, porque Él sí sabe, como Él nos hizo, como Él nos formó y como Él vivió en esta tierra y pasó todas las calamidades desde el punto de vista humano. El Señor Jesús sí conoce nuestra situación, conoce nuestras penas, nuestras calamidades por la cual pasamos. Entonces, seamos humildes cuando nos lleguen situaciones difíciles, cuando nos llegue el sufrimiento. El sufrimiento llega también con el propósito de moldear nuestro carácter. Algún autor dijo que las enfermedades son el megáfono de Dios, audibles, para que podamos entender qué podemos mejorar y qué podemos cambiar y cómo podemos depender cada día más del Señor. El Señor nos permite las situaciones para que nos acerquemos a Dios, para que nos unamos a su proyecto, para que tengamos la tranquilidad, para que tengamos la paz que el mundo no nos puede dar. La paz que el mundo nos da, es efímera. La paz que Dios nos da es eterna y su reino es para siempre. Finalmente, el apóstol Pedro, ya en su carta, le deja unas orientaciones, unas observaciones para que estemos alerta frente al enemigo, diciendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados que moran en las tinieblas. Nuestra lucha es espiritual.
Segundo, no creamos que todo cuanto sucede como malo en nuestras vidas es obra de un mandato de Satanás. A veces salimos y el tránsito está difícil. Oye, Satanás me puso el tránsito difícil. Oye, Satanás me ponchó una goma. Oye, Satanás permitió que el jefe me tratara mal. Oye, Satanás permitió que me cancelaran. Ustedes no han oído eso. Hemos oído este tipo de actitudes, creyendo que Satanás tiene control de nuestra vida. Le damos demasiado primacía a Satanás y que él tiene control de todo cuanto sucede en el mundo. No es así. Debemos de entender que Dios nos permite las cosas con su propósito y bajo su eterna soberanía. Que si bien es cierto, hay cosas en nuestras vidas que son provocadas por nuestra propia concupiscencia, que si bien es cierto, hay cosas en nuestras vidas que son provocadas por nuestro mal manejo, por la imprudencia, que son provocadas por nuestros deleites, por nuestro orgullo, por nuestros deseos carnales. Claro que sí, que hay cosas prácticamente malas que vienen por nuestra perversidad y por nuestra humanidad caída. Sin embargo, no todo lo que nos sucede como sufrimiento, lo que nos sucede como perturbaciones, llega por este tipo de cosas. Recordemos aquel ciego que nació ciego desde aquella de nacimiento, ¿verdad? Creían que quién pecó, decían, ¿quién pecó de sus padres? No, sino que él está así para que el nombre de Dios sea glorificado ahora cuando fue sanado. Entonces, tercero, mantengámonos alerta y en lugar de ver a Satanás en todos, en las redes sociales, en todo el sistema antagónico al Evangelio, pensemos primero que aquellas tentaciones que estamos enfrentando en nuestra vida diaria y que se oponen a la voluntad de Dios están dentro también de nosotros como por nuestra humanidad caída. Cuarto, tener claro que la única manera de vencer y no sucumbir ante las calamidades y el sufrimiento que nos sobrevienen en la vida es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Es confiar que aún los problemas y las situaciones difíciles en nuestra vida hay un plan de la gracia de Dios y podemos confiar en su bondad. Nuestra confianza, quinto, nuestra confianza está en Jesús, el que venció en la cruz, y de manera que vencer es vivir el Evangelio. Vencer es amar a nuestros enemigos. Vencer es servir a los demás de manera desinteresada y confiar en Dios porque Él es bueno. Sexto, que como cristianos no somos de este mundo, pero estamos exiliados en este mundo, esperando nuestro verdadero hogar, ya que como cristianos debemos vivir a la luz de la eternidad, a la luz que el Señor está con nosotros en los momentos difíciles en nuestras vidas. Séptimo, que Dios nos ha dado una identidad, una vida nueva y un nuevo propósito en este mundo. Es dar testimonio de la gracia y la bondad de Dios, así que busca el bien y las cosas. Todas las cosas serán añadidas, pero sed leal a Jesús. O sea, que si eres un trabajador, tiene que ser un trabajador honesto. Debe ser un estudiante honesto. Debe ser el mejor esposo, la mejor esposa. Un hijo que pueda ser y vivir para su familia y adornar todo lo que Dios ha querido que tú seas como hijo de una familia. Y el trabajo para la gracia de Dios,
tomando decisiones frente a Dios, haz el bien sin mirar a quién. Recuerda que eres de la familia de Dios y has sido llamado para dar testimonio por su gracia. Que Dios nos bendiga grandemente y nos permita entender que debemos de estar descansando en sus manos porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios le bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias, Samuel, por el mensaje de esta noche. Que sea el Señor fortaleciéndonos en medio de las crisis, que sea el Señor trayéndonos sabiduría y encontrando propósito en medio de todo lo que padecemos, para así entender su plan y glorificarle con toda nuestra vida. Iglesia del Señor, oremos por nuestro hermano Samuel, su familia, y gracias por este don de Dios para nuestra amada Ivo. Y vamos a despedirnos y queremos recordarles que este próximo viernes tenemos reuniones virtuales, tenemos reuniones en diferentes grupos. Usted quiere crecer espiritualmente, sé parte de un grupo pequeño, sé parte de una célula. Llámanos, comunícate con nosotros y con mucho gusto te orientaremos hacia cuál grupo para pertenecer. También recordarles que cada domingo en el templo tenemos 3 servicios: 8 de la mañana el primero, 9:45 de la mañana el segundo y 11:30 de la mañana el tercero. Gloria a Dios por lo que Dios está haciendo cada semana acá en el templo en estos servicios. Así que te pedimos que no te quedes en casa, que seas obediente al acto de congregarnos y que juntos podamos adorar al Señor personalmente en el templo, si estás, claro, en condiciones favorables de salud para hacerlo. Vamos a orar, vamos a despedirnos en esta noche y así terminaremos esta transmisión. Padre, gracias por el hermano Samuel, gracias por tu palabra predicada, así que tú fortaleciéndonos en ella y permitiéndonos vivir el mensaje predicado y escuchado. Ahora, Señor, te pedimos por cada uno de los hermanos que están en sus casas o donde quiera que se encuentren viendo esta transmisión, que seas tú fortaleciéndoles, proveyéndoles y guiándoles, Señor. A nosotros como iglesia, permítenos ser la iglesia que tú quieres que seamos. Permítenos ser cristianos íntegros, familias íntegras, Señor, y que podamos glorificar tu nombre en todo nuestro hacer diario. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias por tu protección. Y ahora nos despedimos de esta transmisión, esperando vernos el viernes en los grupos pequeños y el domingo en los 3 servicios aquí en la congregación. Gracias por tu amor incondicional a pesar de nosotros, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.